Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos al espacio de entrevistas de Logros Perú. Yo soy Lisbeth Rivera y esta vez tengo el agrado de entrevistar al señor Luis Fernando Terry, quien es director de la carrera de gestión de la Universidad Le Cordon Bleu. Él es licenciado en Administración por la Universidad de Lima y tiene una maestría en Marketing y Gestión Comercial. Lisbeth, mucho gusto, buenas noches. Sí. ¿Cuál es su opinión, su punto de vista sobre la educación a distancia, la educación virtual? Bueno, la educación a distancia o educación virtual es un canal y metodología de aprendizaje, ¿no? Por mucho tiempo hemos desarrollado aprendizajes tanto en educación básica y en educación superior de manera presencial. Hoy se nos presenta como un reto. El COVID-19 probablemente aún seguiríamos hablando que las clases presenciales son irreemplazables y no hay nada como el contacto cercano entre docente y alumno para poder desarrollar competencias técnicas e interpersonales. La pandemia llegó y nos planteó un reto. Ante la imposibilidad de brindar clases de manera presencial, teníamos que romper ese paradigma. Teníamos que luchar contra eso, contra nuestra manera de aprender, contra lo mismo que se hizo siempre. Hoy, el aprendizaje virtual ya no es una posibilidad, es una realidad. Entonces, mi opinión sobre el proceso de aprendizaje virtual es que es una metodología, un canal, ¿no? Hoy urgente y necesario para poder desarrollar competencias técnicas e interpersonales. Es una realidad, esa es mi opinión, pero una realidad que también nos plantea un reto. Realmente hemos roto el paradigma de que si no existen clases presenciales, no existe aprendizaje. En la medida que no rompamos paradigmas, dejemos de pensar, en la medida que dejemos de pensar de una manera tradicional, yo creo que la educación puede contribuir mucho en estos periodos de incertidumbre y de distancia social. ¿Qué métodos ha incluido dentro de esta etapa en su universidad para poder llegar de manera efectiva a sus estudiantes? ¿Qué métodos ha incluido en la educación virtual? Sí, en realidad muchas de las metodologías que se trabajan de manera presencial se pueden trasladar a un entorno virtual, como la clase invertida, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en tareas, la participación activa, el aprendizaje colaborativo. Muchas de estas técnicas ya se venían aplicando en la Universidad Le Cordon Bleu de manera presencial. El reto ha sido trasladarla a un mundo virtual. Sin duda, este nuevo rumbo nos plantea algunas ventajas. Por ejemplo, en el trabajo colaborativo. Si contamos con una conexión a Internet adecuada, plataformas de aulas virtuales correctas, el trabajo colaborativo y el aprendizaje colaborativo se puede ver facilitado, ¿no? Es decir, contamos, además de la presencialidad, con con bases de datos en línea, por ejemplo. Qué interesante puede ser tratar un tema o una tarea bajo trabajo colaborativo y tener en vivo, en línea, la base de datos del INEI o tener acceso a compañías de investigación de mercados que de manera instantánea nos pueden generar un análisis basado en evidencia y en realidad. Yo creo que a diferencia de la presencialidad, muchas clases que necesitan hacer uso incentivo de base de datos se privilegian, ¿no? No todo es malo y no todo es difícil. Yo creo que hay muchas secciones de clase, por ejemplo, soy director de la carrera de marketing, hay bastantes clases como las de fundamentos de marketing, comportamiento del consumidor, investigación de mercados, investigación cuantitativa, neuromarketing, que en realidad al momento de aplicar una metodología como trabajo colaborativo o como aprendizaje basado en tareas, es muy rico en la medida de que tenemos acceso a bases de datos en línea. Es decir, mientras vamos discutiendo,
vamos revisando información, datos y tendencias de manera simultánea. Entonces, creo que para carreras de gestión, la virtualidad viene a sumar, viene a aportar. Y en la Universidad de Cordon Bleu lo sabemos muy bien, sobre todo para nuestras nuevas carreras de gestión, que son las que dirijo. Las aulas virtuales tienen ciertas ventajas para algunos cursos donde necesitemos obtener información de momento e inmediata y obtener y lograr análisis en un plazo muy corto y breve de tiempo. Claro, también considero que las aulas virtuales o las clases virtuales han permitido inmediatez en cuanto a la comunicación, no solamente de profesor-alumno, sino también para poder acceder a más información y poder generar mayor conocimiento. Mencionó también acerca del método de la clase invertida. No sé si nos podría detallar un poco más ese método. Sí, empiezo con la clase invertida. En la clase invertida el objetivo es que el alumno sea el protagonista en la búsqueda de información y en la creación del contenido, ¿no? O sea, hay dos etapas claves en la clase invertida. Una primera etapa en la que los alumnos, los propios receptores del proceso de aprendizaje, son quienes van a recurrir a fuentes de información para poder construir el contenido de la clase. Entonces, una clase invertida no solamente que el alumno exponga el tema, no, esto no es tan fácil. Una clase invertida primero requiere que el profesor sea el director de orquesta, que asigne roles. Entonces, por ejemplo, a un equipo le puedo asignar una problemática, ese equipo A tiene que analizar la problemática, ver la información que hay en fuentes de fácil acceso, y a otro grupo le asigno el rol de una empresa. Y de repente al grupo C el rol de la comunidad. El asunto es que tengo 3 grupos con roles diferentes. Cada grupo expone su problemática desde su propio punto de vista y al final cerramos con un debate o discusión. La idea es que en ese debate o discusión el docente esté atento para ir colocando las principales conclusiones de cada una de las partes. Esto se puede aplicar en un curso, por ejemplo, de negociación comercial o de estrategias de negociación. Pero si estoy hablando de un curso de repente más estadístico, como estadística empresarial 1 o estadística empresarial 2, le puedo dar a un grupo que analice, por ejemplo, las medidas de tendencia central. Y les digo que además de explicar la teoría, hagan un análisis del peso y de la altura de todos sus compañeros de la clase. Entonces ellos lo que van a hacer es investigar, analizar la teoría, exponerla y tomar como ejemplo el estudio estadístico de la población de alumnos de esa aula y tomar conclusiones sobre las medidas o parámetros que evaluaron. Entonces, cuando hablamos de clase invertida, estamos hablando, número 1, de lograr que el alumno sea el protagonista de su proceso de aprendizaje. Número 2, estamos hablando de que en este proceso el alumno va a realizar una búsqueda y va a desarrollar el contenido de la clase. Y en tercer lugar, el rol del docente, que es un rol ya no tan activo, pero sí es un rol de director de orquesta. El docente asigna responsabilidades y dirige el debate, dirige las exposiciones y debe cerrarlas con las principales conclusiones. De eso se trata una clase invertida, ¿no? El alumno es prácticamente el eje del proceso de aprendizaje y el docente es el director detrás de la puesta en escena. Eso es como que cada alumno tiene que preparar una investigación científica con datos reales del lugar donde están estudiando, ¿verdad? Yo creo que incluso este plan funciona tanto para manera virtual como presencial. No sé si es correcto. Y, Sí, como, uh-huh. de acuerdo. Y en cuanto a, por ejemplo, el futuro, la educación post pandemia,
qué tan factible sea utilizar la virtualidad. Cuando ya las personas puedan volver a la educación presencial, según usted, ¿será mejor o habrá ventajas que ha desarrollado la educación virtual como para permanecer aún en un lugar donde ya no haya riesgo? Sí, para empezar, la nueva normalidad que conocemos no se va a parecer a la previa, ¿no? Van a haber limitaciones. Cuando se abra la educación presencial, pienso que aún van a haber limitaciones de aforo, van a haber temores, van a haber familias que no mandarán a sus hijos a la escuela o propios alumnos que tendrán el temor de ir. Pero imaginando la nueva normalidad, las clases virtuales, las clases a distancia, definitivamente han llegado para quedarse. Si antes vivíamos con el temor de que las clases a distancia no eran lo suficientemente rigurosas, disciplinadas y estructuradas, pues ese temor ha quedado demostrado que no es justificado, ¿no? No es justificado. Claramente existe un porcentaje de asignaturas a nivel de educación superior que sí ameritan clases presenciales, ¿no? Hablando de las carreras de gestión, me parece que a nivel nacional y a nivel internacional, pues puede haber un 20, 25 o 30% de asignaturas que sí se requiere de la presencialidad, ¿no? Existirán otras carreras con destrezas bastante más visuales, manuales, ¿no? Que requerirán una presencialidad bastante mayor. Por ejemplo, médicos, odontólogos, especialidades como arquitectura, ¿no? O ingeniería civil con sus laboratorios, eh, tendrán un porcentaje mayor de requerimiento de presencialidad, no sé, 50, 60 o 70% de presencialidad. Pero definitivamente, independientemente de la carrera, la educación virtual ha llegado para quedarse y sin peros. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y hablando sobre la educación virtual y pues un cambio totalmente radical que vivimos el año pasado de la educación presencial a la educación a distancia, ¿qué retos ha podido ver usted dentro de la Universidad Le Cordon Bleu o quizás los retos que han enfrentado los profesores para poder adaptarse a esta nueva metodología? Sí. Viéndolo ya desde el aula, uno de los varios retos que se presentan como docente es que competimos contra muchos más estímulos. De repente en un aula de clase de manera presencial, podíamos competir con la distracción del alumno, podíamos competir contra los compañeros que hablan entre ellos, ¿no? Un profesor, digamos que necesitaba capturar la atención de su aula presencial y tenía que evitar, pues, que existan conversaciones que puedan alterar el orden de la clase y por ahí alguien que esté con el teléfono celular. Pero a distancia son muchos más los estímulos que pueden influir y atentar contra los procesos de atención. Además de las redes sociales, el celular, también dentro del aula, pues estará la habitación, los distractores como un televisor, la familia, las mascotas. Pienso que esta virtualidad sí nos plantea retos y retos importantes, retos que se deben superar. Yo creo que son retos para que todos los maestros y docentes universitarios los asuman y los enfrenten. Yo estoy clarísimo cada vez que empiezo clases y convencido de que mi sesión de clase, como en este momento, la entrevista, para quien nos está viendo, es un estímulo. Pero quien nos esté viendo en este momento tiene una serie de 10 a 20 estímulos adicionales que pueden capturar su atención. Yo creo que el principal reto es lograr la atención del alumno, ¿no? Porque está expuesto a una gama de posibilidades dentro de la sala, habitación o cuarto de estudio.
Un segundo reto para mí es la actualización docente, ¿no? Necesitamos profesores comprometidos con este proceso de transformación digital de la educación. Cuando decimos profesores comprometidos, necesitamos profesores curiosos, que busquen nuevas formas de superar estos retos que nos plantea la educación a distancia. Entonces, el primer reto es la lucha por la atención del alumno, entendiendo de que el alumno está sometido a una serie de estímulos que pueden desviar la atención y su proceso de aprendizaje. El reto número 2 es el compromiso del docente. Necesitamos docentes comprometidos, curiosos, con ganas de aprender. En tercer lugar, lo vería desde un punto de vista institucional, es la inversión necesaria de las universidades en capacitación, inversión en nuevas aplicaciones, softwares y programas que faciliten este proceso de aprendizaje. Yo creo que por ahí van los tres principales retos en el muy corto plazo, ¿no? En el largo plazo, me queda clarísimo, es cómo logramos combinar la educación presencial con la educación a distancia, ¿no? ¿Cuál es la fórmula, ¿no? En querer conseguir, ¿cuál es la fórmula que mejor va a impactar en el resultado final, que es el perfil del egresado, ¿no? Yo creo que ese ya es análisis individual de cada institución, incluso cada carrera universitaria. ¿Cuál es el mix adecuado para lograr un perfil profesional actualizado, moderno, basado en evidencias, con uso intensivo de tecnología? Ese es un cuarto reto que me parece bastante interesante a nivel institucional. ¿Qué recomendaciones brinda usted a no solamente profesores, alumnos, sino a las universidades en general para crear un mejor impacto y quizás fusionar tanto la educación presencial como la educación a distancia o la educación virtual para dar un mejor aporte de educación post pandemia, después de la pandemia? Porque ya se han superado muchos retos. Ahora la educación se va a tener que equilibrar entre presencial y virtual, ya que el virtual ha mostrado buenos accesos para la educación, sobre todo para los estudiantes. ¿Cómo ve usted la educación post pandemia? ¿Qué beneficios o qué cosas mejores habrá de lo que ya hemos estado viviendo? Sí, algo que yo recomendaría es la colaboración, ¿no? La cooperación interinstitucional. No puede ser que un organismo regulador como la SUNEDU solamente se dedique a, a verificar los indicadores, los parámetros y los factores que definen la calidad universitaria. No solamente se puede ser juez y árbitro. Necesitamos un organismo regulador proactivo, que vaya a las universidades, consulten qué problemas tienen, se puedan dar mejoras y no a través de resoluciones indicando si la falta es leve, moderada, grave, si amerita sanción o no. Necesitamos un organismo supervisor proactivo, asesor, consultor. Yo creo que ese sería mi primer consejo para un sistema de educación superior. Nuestro organismo regulador no solamente se puede dedicar a ser el policía de tránsito, necesitamos un rol bastante más educador del supervisor. Un segundo aspecto más ligado y orientado a autoridades académicas, mi mejor consejo es busquen la colaboración, la cooperación interinstitucional. O sea, solos, nadie puede solo. Todos quienes me escuchan saben que las investigaciones científicas, por ejemplo, las investigaciones científicas no las hace un autor, no las hace un investigador o dos, y tampoco las hace solamente una universidad. Siempre las principales investigaciones y principales concursos, proyectos, son interinstitucionales. Y lo mismo, para afrontar y darle cara a esta nueva realidad, con uso intensivo de tecnologías y transformando la educación digitalmente, necesitamos cooperación. Que las universidades aprendan a colaborar y a generar sinergia entre ellas. Necesitamos eso, compartir lo que sabemos. Finalmente, el know-how
es de cada uno. Pero yo creo que en la transformación digital, podemos ganar si es que cooperamos con otras, ¿no? Siempre hay mejores prácticas que podemos adoptar. Entonces, mis dos consejos irían por ahí. Uno para el organismo regulador y otro para las autoridades universitarias. Cooperación. Solos no podemos. Ha sido muy buen aporte que nos ha entregado para esta información sobre la educación post pandemia, los retos que han superado las universidades y las cosas que ahora deberemos afrontar como estudiantes, como universitarios, como profesores. Muchas gracias, señor Luis Fernando Terry, por esta entrevista. Gracias por sus comentarios y las opiniones que nos ha aportado. ¿Tiene algunas últimas palabras que decir? No, te agradezco, Lisbeth, por la oportunidad. Ha sido bastante amena esta conversación y solamente a tu público invitarlos a que vengan a la Universidad de Cordon Bleu de manera virtual por estos momentos y pregunten sobre alguna de nuestras ofertas académicas. Este año vamos a hacer mucho énfasis en que somos bastante más que una universidad de gastronomía y turismo. La gastronomía nos puso en el mundo como marca Perú. Hoy también lo harán nuestras nuevas carreras de marketing, negocios internacionales y administración de empresas. Bienvenidos a todos ustedes a la Universidad Le Cordon Bleu.